El tercer nivel que el caso TECO permitirá alcanzar en su conocimiento por la Corte es justamente que por fin, después de 10 años, en una instancia con las debidas garantías de independencia e imparcialidad, las mujeres denunciantes y sobrevivientes puedan estar ante una autoridad. El día que a mí me detuvieron, como lo voy a decir en esta misma sala, yo tenía 23 años. Cuando me detuvieron, cuando me torturaron. A nosotros nos duele mucho la panza hablar sobre los impactos que tuvimos hace 10 años, ¿no? Fue profundamente doloroso, fue desgarrador para nuestras familias, desgarrador para las organizaciones de las que provenimos. Me parece que el Estado sigue creyendo que mantener este sistema de miedo, de terror, de golpearnos, es un botón de muestra para apagar muchas luchas. Tengo 33 años, hace 10 años tenía 23, me cambió la vida totalmente lo que ocurrió, trastocó todas las esferas de mi vida. Al principio creo que el shock tan grande que fue, que creo que eso nos empujó un poco como a denunciar, ¿no? Y llegaron Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, un montón de MPs, incluso la FEBIMTRA, que se supone que era un organismo especializado en esos temas, y al final todo fue una revictimización constante, ¿no? No había forma de que pudiéramos encontrar justicia de ese lado. Todo el tiempo éramos cuestionadas, ¿no? Hace rato decía una de mis compañeras, nos llamaron mentirosas hace 10 años e hicieron todo lo posible en estos 10 años por tratar de mostrar que éramos mentirosas, ¿no? Entonces, estos interrogatorios donde se supone que tú eres la víctima, parecía que eras la indiciada, ¿no? Todo el tiempo nos hacían interrogatorios larguísimos y nos preguntaban las mismas cosas todo el tiempo, como tratando de que nos equivocáramos, ¿no? Nos preguntaban la hora exacta en la que habían ocurrido las cosas. Después nos dijeron que no podían hacer nada porque no podíamos reconocer a los policías que nos habían atacado, ¿no? Pero en realidad era un absurdo porque todos los policías por los que habíamos pasado, si no nos habían agredido sexualmente, sí nos habían golpeado, sí nos habían insultado y todos presenciaron lo que nos ocurrió. Entonces es imposible pensar que para ellos no podrían haber consultado o no tener una lista de cuántos eran y de quiénes eran los efectivos que mandaron a ese operativo, ¿no? O sea, ya de entrada sabíamos que era imposible que el Estado se autocastigara, ¿no? Pero lo intentamos y solo obtuvimos esto, ¿no? Más dolor. Un año, estuve detenida un año y luego un año de proceso por fuera, ¿no? Tuve que ir a firmar cada semana durante otro año. En un primer momento me habían dicho que tenía derecho a la fianza. Mi abogado me explicó que de repente cuando dictan el auto de formal prisión, de la nada sacaron que yo traía prácticamente un camión de pólvora conmigo y que había atacado a policías y creo que sería muy inocente no notar que mi cuerpo era prácticamente en su totalidad morado, ¿no? Estaba totalmente golpeada y había como muchos rastros de la tortura en mí como para que me dejaran salir, ¿no? No había en realidad una sola prueba, nada, que al final fui absuelta, ¿no? Después de todo ese proceso, pero pues era claro que no iban a dejarme salir así, ¿no? Era evidente lo que me había sucedido, ¿no? Primero nadie me reconocía y luego a la hora del auto de formal prisión, pues resulta ser que algunos policías que me habían detenido supuestamente en un lugar donde además no me habían detenido, decían que traía yo pólvora y explosivos y que tenía yo como la intención de atacar a los policías, ¿no? Al final fue una declaración que se repitió 2 o 3 veces con otros policías, exactamente la misma, ¿no? Solo pusieron copiar y pegar, era exactamente lo mismo. Y bueno, pues
al final el argumento también era mío. Si ellos me detuvieron, si es verdad que ellos fueron quienes me detuvieron, también ellos fueron quienes me torturaron, ¿no? Policía Federal Preventiva. Alcancé a ver parte del uniforme porque pues te detenían y lo primero que hacían era amarrar tu suéter o alguna ropa que trajeras en la cabeza para que no los pudieras reconocer, ¿no? También ese era parte de los argumentos que teníamos supuestamente nosotras en contra, ¿no? Que no podíamos reconocerlos, pero pues es que ellos lo saben perfectamente. En el informe de fondo, la Comisión Interamericana está pidiéndole al Estado que se investigue la cadena de mando, ¿no? Nosotras específicamente pues estamos pidiendo que se investiguen los hechos, ¿no? Bueno, en esta idea de los alegatos y todo esto, pues estamos pidiendo que se investigue a todos, ¿no? Porque estamos hablando de Policía Municipal, Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal, ¿no? Hasta donde nosotras pudimos ver, ¿no? Y sabemos que no es que se manden solos, ¿no? Por supuesto que hay responsabilidad de los 3 niveles de gobierno y bueno, pues se tendrá que investigar a todos. Pues he dedicado 10 años de mi vida a probar que lo que me ocurrió, que además fue horrible, es verdad, ¿no? El 80% de mi vida está dedicado a esto, ¿no? Y parece un panorama ensombrecedor y a veces me lo parece, pero es importante para mí y me resultaría reparador como el poder obtener al final la verdad y la justicia, ¿no? Es difícil, ¿no? El estigma con el que carga una mujer que fue atacada sexualmente, ¿no? La culpa que te hacen sentir, ¿por qué estabas ahí? ¿Por qué no estabas en tu casa? ¿No? Como el generarte esa duda de si hubieras podido hacer algo para evitar lo que te ocurrió. Todas estas cosas vienen todos los días, ¿no? Ahora hablamos de 10 años y parece nada, pero es muchísimo tiempo, ¿no? Totalmente soy una mujer distinta, pero también soy una mujer más fuerte. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece responsabilidades por la violación de derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En esa medida establece la responsabilidad objetiva internacional del Estado por la vulneración de esos derechos. No establece responsabilidades penales individuales. Ciertamente en el entorno de estos hechos, el conocimiento que tendrá la Corte de los eventos implica analizar la manera en que cumplieron o no con sus atribuciones diversas autoridades. Y en ese sentido, uno de los temas que la Comisión Interamericana estará elevando ante la Corte Interamericana es la falta de exhaustividad en la investigación por cuanto hace a la cadena de mando de los distintos funcionarios involucrados en estos operativos. Esa cadena de mando no se ha investigado y será uno de los temas que la Corte analizará. No hay un plazo fijo, pero por el funcionamiento en la práctica de la Corte, las colegas de CEGIL y la compañera abogada del Centro PRO que abordaban el tema en la conferencia referían que podríamos estar hablando de que a lo largo de todo el 2017 sea la fase litigiosa y que posiblemente haya una sentencia ya firme hacia el 2018. Yo creo que nos habla de que la tortura sexual se emplea con recurrencia en México en un entorno donde la práctica de la tortura es generalizada de acuerdo con el relator contra la tortura de las Naciones Unidas y frecuentemente es también una práctica que queda en la impunidad. En esas condiciones, con mucha frecuencia, cuando mujeres son detenidas por autoridades de los distintos niveles de gobierno y de las distintas fuerzas policiales o militares, ocurren con frecuencia abusos y con demasiada frecuencia esos abusos constituyen tortura y recurren en muchas ocasiones a la violencia sexual.